Muchísimas gracias a todos por asistir a esta nueva videoconferencia de nuestro ciclo de videoconferencias de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Hoy tenemos el gratísimo placer de contar con la doctora Leonora Hernández, fisiatra venezolana actualmente radicada en España, con un amplísimo currículum en nuestra especialidad. Past Vice President de nuestra sociedad y miembro activo y en todo momento dispuesta a colaborar con todas las actividades que nosotros, que todo el equipo está desarrollando. Sin más por los momentos, muchas gracias Leo por esta colaboración y bueno, es todo tuyo. Vale, buenas tardes y allá, buenas tardes, buenas noches aquí. Gracias a la Junta Directiva por la invitación, sobre todo, bueno, últimamente me he comunicado más con Débora y con Eduardo. Bueno, últimamente por el tema de la homologación del título de especialista me ha tocado hacer formación en el hospital de referencia de la provincia donde vivo. Y actualmente trabajo en un centro de atención primaria, entonces hablando un poco de qué tema hablar, de qué tema comentar, les dije que bueno, con cierta frecuencia se ven escoliosis idiopáticas y que por qué no hacemos una actualización para ver, y me dijeron que ok, entonces bueno, vamos a hablar de la escoliosis idiopática. La escoliosis, bueno, como ustedes ya saben, es una condición heterogénea que consiste en el cambio en la forma de la columna, de forma tridimensional, con un ángulo de Cobb por encima de 10 grados en la coronal, que puede cruzar la línea media en la visión sagital y que puede rotar. Tiene una prevalencia en Estados Unidos del 1 al 3%. Si hacemos las mediciones a nivel mundial, puede ser de 0,47 al 5%, es un poco más variable. La prevalencia, las primeras descripciones de escoliosis, no, de alteración de la columna fueron por Hipócrates, como ven en la imagen, en el libro de Spina Luxatum, trataban de estirar al paciente o de pie o boca abajo para tratar de alineaciones de la columna, pero el primero que describe escoliosis es Galeno. Dentro de las escoliosis, bueno, todos sabemos que está la escoliosis idiopática, que es la que voy a hablar hoy, que es de origen desconocido, es la más frecuente, es multifactorial, factores genéticos, posturales, perdón, biomecánicos, etc. Pero no hay ningún factor específico que la describa, entonces por eso sigue siendo la escoliosis de tipo idiopática. Está también la neuromuscular, que está asociada a enfermedades neurológicas, la escoliosis congénita y por otras patologías como síndromes de Freeman, Sheldon, Marfan, Prader-Willis, escoliosis asociadas a tumor, etc. Hoy hablaremos de solo la escoliosis idiopática, que puede ser infantil de 0 a 3 años, juvenil de 3 a 10 años o adolescente. La infantil primordialmente en los varones, la juvenil es la menos frecuente que vemos, la juvenil puede ser tanto varones como niñas, y la adolescente primordialmente vemos niñas, ¿no? Entre 10 y 18 años o hasta el crecimiento, maduración ósea. Con respecto al tipo de curva, podemos ver una escoliosis por la clasificación de Ponseti, puede ser una escoliosis en C o una escoliosis en doble curva C o S, y la C podría ser curva torácica, curva toracolumbar, curva lumbar. Y de la escoliosis doble torácica o toracolumbar. Pero Lenke hace una clasificación posterior, que es la que utilizan principalmente los ortopedistas, los traumatólogos, para plantear si hay riesgo quirúrgico o no. Y tiene 6 grados y bueno, incluye si es principalmente torácica, si es doble curva torácica, toracolumbar, etcétera, pero también incluye el ángulo de Cobb, incluye si hay rigidez y incluye el bending a nivel sagital. ¿Qué hacemos cuando llega el paciente? En los centros de atención primaria, el paciente va a llegar al servicio de rehabilitación derivado del médico de cabecera o derivado del pediatra por protocolo. Cuando el niño le hacen el seguimiento para ver cómo está el Tanner, etc. Si ven alguna simetría, lo envían al médico rehabilitador. Y entonces, bueno, ya viene con el Tanner. Nosotros, bueno, vemos si tiene la primera menstruación las niñas.
si presentan dolor o no, si realizan actividad deportiva. Yo por lo menos le pregunto si tienen dolor, si realizan alguna actividad deportiva, etcétera. Generalmente siempre lo tallamos, siempre medimos la altura del paciente y cuantificamos cómo va el progreso de esa altura y le pedimos que el niño que se desvista, hacemos la valoración anterior, posterior y vemos las asimetrías y cuantificamos esas asimetrías. Vemos cuánto se desciende, qué hombro y qué escápula está descendida y en cuánto. Vemos qué talle está más pinzado, vemos si hay una simetría de pelvis, y entonces esa simetría de pelvis me condicionará o no ver si hay una dismetría en las extremidades inferiores. Veo si hay un pectum, un recurvatum para catalogar otros diagnósticos. Después hacemos el test de plomada que todos conocemos, que es un plomo que cuelga de un hilo que voy a colocar en la protuberancia de S7 hasta el pliegue glúteo. Cuantificamos si está desplazado hacia la derecha o a la izquierda, si está asimétrico y en cuántos centímetros está desplazado en la visión posterior, pero como ven en la imagen también en la sagital, cuantificamos la distancia entre la cuerda y la columna en centímetros. La imagen aproximadamente diría que tiene cervical, dorsal, lumbar y sacro un 3,030 en este caso, pero podemos así también pensar que puede haber una cifosis, un aplanamiento de la curva, etcétera. Esto nos puede ayudar también. Después medimos la distancia al suelo, nos ponemos frente al paciente y le pedimos que se incline todo lo que pueda hasta llegar al suelo y medimos la distancia en centímetros del tercer dedo a la superficie del suelo. Y aprovecho medirle también, justo cuando llega, medirle por delante el test de Adams, si hay una simetría o una jiba. Entonces mido la jiba lumbar cuando está llegando al suelo y le pido que se levante un poco y mido la jiba dorsal. ¿Con qué lo cuantifico? Con el escoliómetro. Si no tengo un escoliómetro, lo puedo hacer con un goniómetro, es un poco más complicado. Y si no, lo puedo hacer también con el MIL, que ya se los voy a enseñar. El escoliómetro tiene, si hay un valor por encima de 7 grados, 10 grados, tiene un valor pronóstico que me puede ayudar a definir que podría haber una escoliosis. Tiene una especificidad, una sensibilidad del 80% y una especificidad del 30%. Estas son algunas de las aplicaciones actuales que pueden servirme como escoliómetro en el móvil y que pueden ayudarles para utilizarlo. Cuando le hice la medición de la distancia al suelo y veo que había una discrepancia, también aprovecho de enseñarles cómo, a la hora de medirlos en decúbito supino, ver si hay un acortamiento isquiotibiales, cómo puedo mejorar ese acortamiento isquiotibiales con el masaje a nivel de los tendones. Descarto en el decúbito supino si hay una patología neurológica, veo si hay nistagmo, si hay manchas café con leche, si hay hiperreflexia, si hay Babinski, si hay acortamiento. ¿Cómo mido el acortamiento? Bueno, estabilizo pelvis, veo que estén simétricas los maléolos y después estiro las extremidades inferiores y veo si hay una dismetría. Si hay una dismetría la cuantifico, como todos sabemos, la medición real o la medición aparente. Y si hay, trato de buscar con un alza, ver si esas asimetrías que vi estando de pie, las puedo corregir con el alza. Siempre después de que vino ya la primera vez, vamos a hacer la medición radiológica porque, bueno, el gold standard sigue siendo el ángulo de Cobb, que antes lo medíamos con el negatoscopio. Ahora realmente los programas que tenemos, generalmente en la radiografía sale el ángulo que yo puedo cuantificarlo. ¿Cómo medimos el ángulo de Cobb? Bueno, eso no ha variado, es simplemente donde empieza la curva, donde hay la vértebra de transición, el borde superior, la carilla superior de esa vértebra de transición de la curva, va a ser mi parte superior del ángulo y la inferior va a ser la carilla inferior de la vértebra inferior de transición de esa curva. En este caso, aproximadamente la imagen estaría entre un D2 y un D11 y una curva torácica derecha asociada a la radiografía. ¿Cuánto está cuantificado? No está, diría un 10 o un 15 grados. Lo cuantifico, pero estaría así. Y también veo dónde está el ápex. Y yo lo coloco en la historia. Esta curva es una curva escoliótica de 2, de 11, derecha, de tantos grados. Y lo voy cuantificando y lo llevo en la historia para el seguimiento. También cuantificamos el Riser, que todos conocemos el Riser, es para ver la evolución o la maduración ósea. Es con el cartílago de crecimiento a nivel de la cresta pélvica, del lateral a medial. Lo gradamos hasta 5 grados y como ven en la imagen,
al otro lado, vemos que hay una comparación con respecto a la evolución en niños y niñas, la edad de niños y niñas con respecto al RISER. Entonces, generalmente cuando el RISER está por encima de 3, 4, como ven, ya el crecimiento es mucho menor y ya está prácticamente en los adolescentes. Donde tengo que tener más importancia en el seguimiento es entre un RISER 0 y un RISER 2, 3 primordialmente. Las recomendaciones SOSORT. SOSORT es la Sociedad Mundial de los expertos, los gurúes de escoliosis que se reúnen en 2012, 2013, no, 2012, 2014, 2016, creo que se reunieron el año pasado, pero la publicación del año pasado no la tengo. Encontré la publicación del 2016. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las recomendaciones de ellos? Vale, el programa de seguimiento escolar que ya hacen los pediatras. Si encuentran alguna simetría, derivarle a un especialista. Eso tiene una fortaleza de B y una evidencia de 4. Hacer el test de Adams, medirlo hacia adelante, o sea, el médico se pone por delante del paciente. Si con el escoliómetro tengo, por ejemplo, por encima de 7 grados, hay un alto porcentaje de que se esté tratando de una escoliosis y que lo deriven al médico especialista. Cuantificar los datos que tengo obtenidos y ir cuantificando porque según esa esos grados, si hay un crecimiento por encima de 5 o 10 grados, pensar que hay una evolución y saber si tengo que pasar a otra fase. El seguimiento clínico mínimo cada 6 meses, dependiendo del estadio de la persona, incluso puedo hacer seguimientos cada 3 meses. Radiografía, generalmente para evitar irradiar al paciente se trata de hacer una vez al año, pero si creo que está creciendo mucho lo puedo hacer 2 veces al año, medir y cuantificar el ángulo de COP, como ya lo dijimos, y dónde está el ápex para ver si voy a necesitar utilizarlo para determinar la ortesis, y el seguimiento clínico por encima del radiológico. El algoritmo de tratamiento va a depender de si es una curva pequeña, moderada o severa, o sea, si estoy entre 10 y 20 grados, si estoy por encima de 20, 25 grados, hasta 40 grados, si estoy por encima de 45 grados, que sería severa. Entonces, si la curva es pequeña, pero es una persona, es un adolescente que ya está finalizado el crecimiento, tiene un RISER 3-4, es un varón que se afeita diario, o es una niña que tiene la menarquia, la tuvo ya hace bastante tiempo y medí en la radiografía un RISER y está por encima de 3, entonces, bueno, le doy las pautas de enseñanza de ejercicio y hago un seguimiento o doy el alta si tiene menos de 10 grados o está en 10 grados, no haciendo una escoliosis. Pero si sigue estando en crecimiento, obviamente tengo que hacer los controles. Dependiendo de esa fase de crecimiento, los controles van a ser más frecuentes o menos frecuentes, como dije antes. Si la curva es una curva moderada, entonces, si está finalizado el crecimiento, bueno, los controles espaciados. Entonces, la tercera, valorar si tiene criterios entonces de una curva, de una intervención quirúrgica. Actualmente se habla de por encima de 50 grados. Aquí generalmente nos vamos a la prescripción de ejercicios a la Sociedad Española, a la CERMEF, a la Sociedad Española, a la página web, pero casualmente no tiene indicación de ejercicios para escoliosis. Y entonces, bueno, ¿qué ejercicios tenemos? Por defecto en la página que utilizamos, en el programa de rehabilitación que utilizamos en la provincia, salen los ejercicios de CLAP que todos conocemos, que son los ejercicios asimétricos de columna, cuyo principal tratamiento es intentar lograr el gateo. Pero bueno, recordando un poco que va a depender ese gateo de la posición de apex de la columna. Si es dorsal alto, el gateo es un poco más como la figura. Y a medida va a estar más en pero realmente preguntándole aquí a las fisioterapeutas, trabajan más Schrott, los ejercicios que les voy a hablar ahora. Entonces, el método Schrott es el método que diseñó Katrina Schrott para ella, para su escoliosis en 1920, cuyo principio básico es el principio del balón desinflado. Los ejercicios, ella trabaja o de 3 bloques o de 4 bloques, como lo están viendo a la derecha, doble curva en C, o sea, toracolumbar o doble curva torácica y lumbar. Y lo que el principio es tratar de inflar ese balón desinflado, o sea, buscar de trabajar esas asimetrías musculares.
Esto es la hija de Rina Sorot trabajando, un grupo que trabaja en 1935, y esto sería el grupo Sorot trabajando actualmente. El principio que trabaja es elongación axial, de flexión, de rotación, facilitación y estabilización. Son trabajos frente al espejo, buscando estabilidad pélvica en Swiss Ball, buscando asimetría en la elevación de extremidades, buscando corregir un poco la rotación de la columna, buscando el bending también a nivel de los pacientes. Y bueno, hay algunos estudios que logran algo de mejoría después de 6 meses de tratamiento, de seguimiento. Pueden lograr una mejoría de 3 grados en la curva. Después está, que también se utiliza mucho, el SEAT, que es Scientific Exercise Approach in Scoliosis. Es un entrenamiento más individualizado de seguimiento de 1,5 hora y media de tratamiento. Las imágenes de la izquierda es una paciente que se le hace el SEAT, está sentada al principio, se hace la corrección, la imagen superior media, y después vuelve otra vez a la posición de reposo. Dice que hay algo de modificación. Después trata de corregir esa misma posición que tengo superior intermedia, lográndose poner de pie o inclinándose hacia adelante sentado o inclinándose hacia adelante en flexión. Entonces, se le trata de explicar al paciente este tipo de ejercicios, este tipo de correcciones, y que se lo lleven a casa. Entonces, son algunas sesiones, como unas 8 o 10 sesiones que se le indican hasta que lo interpreta bien el paciente, lo corrige bien, y después tiene que hacer el seguimiento 3 días a la semana, 45 minutos, o a diario durante 20 minutos. Después el fisioterapeuta tiene que hacer seguimiento a estos pacientes. Bueno, como verán más adelante, en SOSOR dicen que hay algunos estudios que tienen efectividad. Otro es Messier, que es el precursor de la RPG, de la reeducación postural global, cuyos principios son, todo procede de la rigidez de la musculatura posterior, y todo procede de la lordosis. La curva principal lordótica, la rotación interna de las extremidades es importantísima, así como la influencia del bloqueo del trabaja con ejercicio. Estabilización del paciente, otra vez sigue siendo como una especie de estabilización pélvica y después axial. Entonces lo que trata es de hacer ecocontracciones, contracción de la musculatura cuadricipital, de los abdominales y posiciones de la cabeza para estabilizar. Es el precursor, como dije, de la RPG. La reeducación postural global es el método de Suchard, es un método también francés, y que habla que las musculaturas son cadenas musculares profundas, y que, bueno, aquí ven a Suchard trabajando con una paciente en decúbito prono, también trabajando combinando estabilidad pélvica con respiración diafragmática, con relajación, con esta, bueno, buscando simetría en estos grupos profundos. Algún artículo habla que si tengo un ángulos de COP entre 10 y 20 grados y trabajo RPG, según describe el artículo, hasta 5 grados. Y que si no, pueden empeorar de 1 a 5%. Pero realmente, ¿qué dice SOSORT en la guía? Bueno, te habla que Negrini publicó una revisión de SEAS, del protocolo SEAS en un año, y que hay una mejoría del 0,67 grados en la curva, y que lo compara con respecto a CLAP, y dice que, bueno, hay mejoría con respecto, o sea, que si yo hago protocolos de ejercicios específicos para escoliosis y trabajando más individual que grupal, logro óptimos resultados con respecto a aquellos CLAP que trabajaba antes. Pero no llega a superar los ejercicios con respecto a la indicación de corsé. O sea, si está indicado corsé, hay que aplicar el corsé. Monticone dice, a su vez, no solo que estos ejercicios específicos de escoliosis van bien, sino que es preferible indicarlo mientras menos madurez ósea tenga. O sea, si tengo una curva tengo una curva que esté por encima de 10, 15 grados y tengo que indicarlo, y tienes un Riser 0,55, indícalo rápidamente. ¿Cuándo indicar el corsé? Esto es un estudio de este año, de este año, que bueno, plantea que la indicación de inicio es si me llega un paciente ya tiene una curva de 25 o 40 grados y está en crecimiento el paciente, pues no hay ninguna duda, corsé de entrada. Si tiene menos de 25 grados y le estoy haciendo seguimiento y me progresó, por eso es que digo que hay que cuantificar,
progresó y hay un crecimiento en la talla abrupto, veo que hay un descenso importante en las escápulas, veo que hay una asimetría en el escoliómetro, etcétera, y que esa variación está, bueno, creo que está por encima de 5 o 10 grados en 6 meses, tiene indicación de corsé. Si está en 20, 25 grados con un Riser 0, Riser 1, o sea que está muy jovencito, también. Cuando contraindico lo contrario, cuando tengo un Riser 3, un Riser 4, cuando está por encima de 45 grados y que no evolucionó, tiene menos de 25 y no ha progresado, es una torácica única, ¿por qué? Porque los corsés se han visto que lo buscan, se ha visto que aplana la columna si hago un corsé en una torácica única. Si hay poco apoyo familiar, si veo que el paciente no va a cumplir con el corsé, más que nada porque el corsé aquí hay una buena ayuda que ya se los voy a plantear. Y entonces, hacer el gasto y el paciente no lo va a cumplir, buscamos hacer alguna otra opción, ¿no? Generalmente se intenta, dependiendo de la curva, se puede intentar con corsés nocturnos, que ya se los voy a enseñar, y después, si progresa, si con el corsé nocturno y ejercicios vamos bien, perfecto, pero si no, si tiene que progresar, los estudios han dado que preferiblemente la utilización de 23 horas, aunque hay algunos que hablan de que se puede utilizar por encima de 12, 18 horas. Si ya le indiqué un corsé, le hago la radiografía y no compensa y sigo haciendo el seguimiento del paciente y veo que empeora por encima de 6 grados, eso es que no va a funcionar con el corsé y que probablemente al final sea quirúrgico. O que no va a funcionar y que hay que buscar otros métodos. Corsé, ¿hasta cuánto utilizar el corsé? Pues hasta que tenga la maduración ósea. La indicación formal es que tenga Riser por encima de 3 y que espere 18 meses por encima, o sea, año y medio por encima de ello. O los varones, aquellos que se afeitan, que preguntarles si ya se afeitan la barba a diario. Entonces, ¿qué tipo de corsés tengo? ¿No? Tengo los correctores blandos, doy dos tipos de correctores, el Spinomet o el Spinecore, que, bueno, actualmente se están publicando, pero no está demostrada la evidencia científica de que sean funcionales, pero bueno, hay pacientes que lo piden, que piden intentar primero con ello, ¿no? Los tipos de corsé, voy la descripción de la derecha a la izquierda, que los dos principales que ven a la derecha son de uso nocturno, son el Providence y el Charleston. El Charleston busca hipercorrección de la curva, se hace la toma de la muestra para el paciente se hace en decúbito, y por eso es para uso nocturno. Es bastante incómodo para utilizar estando de pie porque el paciente, como ven, está en prácticamente una lateralización de la columna. Al principio lo tolera poco, pero después lo tolera bastante bien y hay una corrección con ello. Después está el Providence también para uso nocturno, cuando tengo el ápex por debajo de la novena dorsal, y cuando los ángulos son por debajo de 35 grados. Si ya la curva está entre 20 y 35, entonces, bueno, pensamos en un corsé ya más estable. Entonces, los que principalmente he visto yo son el Chenot o el Boston. El Chenot va a tener la característica de que trabaja también la rotación. Entonces, si tengo una curva que tiene más torácica que lumbar, entonces preferiblemente un Chenot. Si tengo más lumbar que torácica, preferiblemente un Boston. Si es entre D6 y L4, preferiblemente un Boston. Si es una toracolumbar, etcétera, preferiblemente un Chenot. Aquí se describía también bastante el Lyonés, pero es cuando las curvas han progresado más, entre 30 y 50 grados. Como ven, es más rígido, es mucho menos tolerado. Y sería lo que, bueno, cuando yo me vine estaba el Milwaukee, que en Milwaukee actualmente persiste la indicación solamente en curvas que están entre D6 y D8, donde el apex está en D6 y D8. Si el apex está por encima, si está en D5, no hay indicación porque no está indicado, pues no va a mejorar. Lo que les decía antes, o sea, nosotros basamos en un catálogo esto para hacer un PAO. Un PAO es una prescripción de ayudas ortopédicas, es como una receta de qué corsé se le va a indicar al paciente, que tiene que ir al ortopedista a hacer. Esto va con un informe, solamente lo hacemos el médico lo tiene que hacer el médico rehabilitador, se tiene que entonces indicar el mejor, el que va a utilizar el paciente, porque como ven, la utilización va a ser por el recambio a los 12 meses, al año, a menos que tenga alguna alteración como tal. Borré un poco lo que son los costes, pero aproximadamente, bueno, por encima de 800 euros, pero ¿cuánto va a pagar el paciente? 30, 40 euros. Por eso intentar escoger el mejor corsé, el más adecuado para el paciente y que no sea algo que simplemente lo va a tener colgado y que no lo va a utilizar. Sobre todo porque estos adolescentes, bueno,
obviamente cuesta un poco más que se adapten a ellos, ¿no? Otros tratamientos, pues la acupuntura, hay descripción de acupuntura, de osteopatía, de manipulaciones, etcétera, que no tienen evidencia, o como esta joven que decidió maquillarse con un tatuaje para evitar la escoliosis. No hay ninguna evidencia de efectividad. ¿Cuáles son las recomendaciones de SOSORT? Con la utilización de corsé, pues intentar que no solamente sea el corsé, que tenga la adherencia al corsé, pero que también realice ciertos ejercicios, que esos ejercicios preferiblemente sean los ejercicios recomendados para escoliosis, que los haga previo al utilizar el corsé, durante la utilización del corsé, y que es, o sea, tratar de que el ejercicio no incremente el dolor, ni el corsé incremente el dolor, y que si ya va a ser un paciente para cirugía, agregar también ejercicios aeróbicos, según la recomendación de SOSOR. La fortaleza de estas recomendaciones, BCE y la evidencia 3-4. Escoliosis y deporte, SOSOR recomienda escoliosis y deporte. Bueno, no lo recomienda de entrada, o sea, dice que está recomendado que el deporte no se prescriba como tratamiento de entrada. Tiene una fortaleza de 6 y una evidencia de 3. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene funcional? Tienes aquel niño que va al colegio y que realiza... ¿Aló? Tienes aquel niño que va al colegio y que realiza básquetbol, baloncesto, o que realiza gimnasia, o que realiza natación en el colegio, y le gusta y está adaptado a ese ejercicio, y que sabes que, bueno, no hay evidencia que te va a ayudar, pero tampoco hay evidencia que te va a hacer daño, y son ejercicios asimétricos. Entonces, bueno, uno les dice, sí, mantente haciendo los ejercicios. Entonces, le dice que sí está recomendado en aquellos que los mantiene para justamente mantener ese paciente que esté contigo y que haga seguimiento contigo, ¿no? Si el paciente está utilizando un corsé, no se recomienda los deportes de alto impacto, y para nada está contraindicado la competencia, deportes de competencia. La imagen que ven es, bueno, buscando en Google ejercicios en agua, escoliosis ejercicios en agua. Bueno, esta semana salió este ejercicio de estabilidad pélvica con rotación, etcétera, pero como dije, no hay una evidencia específica, y SOSOR no recomienda de entrada, por encima de los ejercicios específicos de escoliosis, no recomienda actividad deportiva. Duele, la escoliosis duele. Recuerdo cuando me formé la controversia de si duele o no duele una columna escoliótica, y decíamos, hombre, pero si hay una simetría de columna y una parte de la columna están los músculos contraídos y la otra están alargados, debe haber en esos que están contraídos un dolor como tal. Bueno, este es un estudio que se hace en el año 2018. Trabajan con pacientes que están operando, que firman el consentimiento informado y permiten que se les tome muestra durante la operación, para una operación de escoliosis, para ver cómo están las facetas. Entonces, miden con safranina, hacen valoración histológica con safranina, y lo comparan con facetas de cadáveres, de 6 cadáveres, bueno, la mayoría adultos y uno de ellos adolescente, más o menos la misma edad. ¿Qué encuentran? Encuentran que que prácticamente en todos hay un aumento de inflamación proinflamatoria en la faceta, y hay una degeneración en los pacientes con escoliosis. Entonces se cree que puede ser un factor que condiciona entonces a ese dolor en los pacientes, en aquellos pacientes que describen dolor asociado a la escoliosis. Y la hipótesis de esto es debido a la asimetría de cargas que hay asociada a la evolución tridimensional de estas curvas. El pronóstico. Este es un artículo bien cortico. Por cierto, a Eduardo le envié por correo los artículos de revisión. Sobre los factores de predicción de crecimiento de la escoliosis. Esto es un artículo de 2 páginas, nada más. Pero bueno, son tips, y son tips bastante interesantes, que te dice que lo principal es el ángulo de Cobb, es el gold standard que tengo que medir, y mientras más pronto lo hago la primera medición y después trato de hacer un seguimiento anual, mejor. Que los otros, que son acompañamiento, pues el RISER, factores genéticos, etcétera, que 30 grados es como el threshold, como el nivel para ver si me va a progresar mucho o no un paciente con escoliosis, que 40 grados ni para un lado ni para el otro. O sea, 40 grados es muy temprano para plantear una cirugía, muy, muy temprano, pero muy tarde para plantear un tratamiento conservador si me está entrando en 40 grados. Otros, el sexo, las niñas tienen un crecimiento más rápido
que los varones, las curvas dobles, más crecimiento que las simples. Si tengo una curva, normalmente tengo las curvas torácica derecha, lumbar izquierda, pero si tengo una lumbar derecha, generalmente se cree que progresa un poco más que a la derecha y hay que tener cuidado y tratar de ver si la tengo que colocar corsé temprano. Y después, bueno, un reporte de Bunel hace una comparación del desarrollo de los niños y el grado de la curva y cuánto riesgo tiene de progresar o no. Entonces, si está en etapa por adelante de la menarquia, si está antes de ese desarrollo importante y tengo una curva de 10 grados, el pronóstico es de un 20% de crecimiento. Si está en 20 grados, el pronóstico sube un 60%, y si está en 30 grados, a 90%. Por eso es que es tan importante, si está en un riser bajo, de tratar de pararlo ya. Si está en fase de menarquia, bueno, baja un poco el riser, pero sigue estando por encima del 60% en un ángulo de 30 grados. Y si está un riser por encima de 2, decrece bastante, está en un 2% en ángulos de 10 grados, ¿no? Y hasta 30% en ángulo de 30 grados. Profesor, yo me Cirugía. acá nuevo. ¿Indicamos cirugía? Bueno, ¿cuándo indicamos cirugía? Cuando la curva está por encima de 45. Normalmente las indicaciones actuales, los estudios de cirugía, es por encima de 50 grados. Cuando tengo una mala respuesta al corsé, o sea, le indiqué el corsé, hago seguimiento y resulta que en la radiografía con corsé no hay una evolución adecuada de la curva. Hago seguimiento y empeora, está por encima de 6 grados en los seguimientos en 6 meses. O sea, no está respondiendo bien al corsé, hay dolor en un 20% de los pacientes, hay una afección respiratoria. Antes hablábamos que las dos indicaciones eran criterio estético y respiratorio. Ahora realmente, como les pongo en mayúscula, el principal criterio es estético. Y ya se los voy a poner por qué. Este es un estudio de este año, de marzo de este año, del impacto de cirugía de escoliosis idiopática en adolescentes, donde le hacen un cuestionario, que es el SRS-22, se lo hacen antes de la operación y después de la operación. Trabajan con niños con escoliosis idiopática del adolescente con curvas por encima de 60 grados. Y aunque la cirugía le hacen estabilización espinal y condroplastia a 3 cartílagos costales, y aunque hacen esto y encuentran una mejoría de 60 grados que tenían antes a 19 grados, o sea, quirúrgicamente una maravilla, le piden el cuestionario y encontramos lo que ven aquí, que encontramos que el cuestionario mide función, dolor, autoimagen, la parte emocional y satisfacción. Lo único que encontraron de evidencia estadísticamente significativa era autoimagen y satisfacción en los pacientes. O sea, no hay una evidencia importante, no hay datos importantes en dolor, en la parte de función respiratoria, etcétera. Entonces, bueno, la recomendación de ellos es que además de los criterios de grados, etcétera, que se le haga escalas como esta al paciente para ver exactamente qué es lo que espera el paciente de una cirugía, para ver si realmente la cirugía le va a mejorar. Porque, por ejemplo, si ven en la escala de dolor, tiene preoperatorio 4 y después tiene 4.4. O sea que tampoco es que hubo una mejoría con respecto a estos pacientes, ¿no? Este, por ejemplo, es una imagen del estudio. Lo tienen, como ya les dije, se los pasé a Eduardo, a la sociedad. Entonces, vemos una mejoría visual en la imagen, pero en el paciente lo que responde en el cuestionario no hay una mejoría clara en el seguimiento de 36 meses, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, tengo esa primera visita que es importantísima, que tengo que, bueno, saber que la escoliosis tiene esa prevalencia de 1 a 3% y que es importante, bueno, saber si tengo la simetría, medir si puedo lo más temprano posible ese ángulo de COP, que es lo más importante, ver cuál es la evolución, la maduración de ese paciente, a ver si está en etapa de mayor maduración o si no está en etapa de mayor maduración. El 80% de las clínicas va a ser el seguimiento de ese paciente, tratar de que se mantenga con uno. Principalmente es lo menos invasivo, vamos de menos a más invasivo, seguimiento con ejercicios, no mejoró con ejercicios, o pasó la curva y progresó la curva por encima de 20-25 grados, necesita corsé. Entonces, ¿qué tipo de corsé? Y hacer el seguimiento del corsé con el paciente. Y no mejoró, entonces, bueno, un 1% que llegará a la cirugía. Bueno, eso es todo el repaso del día de hoy. Espero que les haya gustado y, bueno, cualquier pregunta estoy a la orden.